esta mañana, hoy nuestro corazón está ferviente, lleno de gozo, Padre, porque enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó, Señor. Fue un domingo glorioso, Señor, que hoy nos ha marcado, Señor, tanto en nuestra vida y en nuestro corazón, que cada inicio de semana, Señor, lo conmemoramos, reuniéndonos como tu iglesia, tu pueblo, a quien escogiste, a quien apartaste para distinguirnos en medio de esta generación, Padre, pero también para ser una iglesia que anuncia las buenas nuevas de salvación. Permítenos seguir aprendiendo de ti, de tu palabra, Señor, que seamos capacitados y entrenados de tal manera que podamos llevar las buenas nuevas también, Señor. Padre, hoy que tu palabra transforme nuestras mentes y corazones y que llegue a lo más profundo de nuestro ser, Señor, trayendo convicción de pecado, Señor, trayendo convicción, Señor, en nuestra vida para arrepentimiento, Señor, y que podamos juntos seguir creciendo, santificándonos hasta que lleguemos, Señor, a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud de Cristo, el varón perfecto. Esa es nuestra oración esta mañana, Padre amado. Gracias porque tu palabra es dulce a nuestro paladar. Señor, a veces es dura porque nos confronta, pero hemos encontrado en ella dulzura, Señor, y que podamos todos aquí decir, como decía el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, Señor. Te lo pedimos esta mañana, y que sea tu Espíritu Santo y tu poder y tu autoridad, Señor, y no yo. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay algo trascendente e indispensable, hermanos, en todo ser humano, es saber usar las palabras correctamente. Cuando tú convives con toda clase de personas, solo por la forma de hablar puedes distinguir muchas cosas. Puedes distinguir su nivel cultural, hasta a lo mejor, ya no tanto, ahorita la línea ya está más difusa, ¿verdad? A lo mejor a veces, antes era más común el nivel socioeconómico, incluso por ahí hasta la región del país en donde vive, ¿verdad? Cuando escuchas hablar a alguien por el tonito, ¿sí o no? Pero bueno, no me quiero dirigir nada más a esto. Todo ser humano debe comprender la importancia del buen uso de las palabras, y nosotros como creyentes más tenemos que hacernos conscientes de que todo lo que nuestra boca habla es trascendente, es importante. Así es de que el día de hoy quiero hablar acerca de la boca, acerca de la lengua. Así es de que voltea con tu vecino y no le saques la lengua, pero dile: cuidado con tus palabras. Vamos a aprender el día de hoy a usar nuestras palabras, ¿verdad? Qué importante es saber usar nuestras palabras. Y titulé esta enseñanza: una boca sometida al poder del Espíritu Santo. ¿Cómo le pusimos? Una boca sometida al poder del Espíritu Santo. Y para aprender a someter nuestra boca, amados, primero debemos aclarar y limpiar algunas falsas doctrinas que tal vez sigamos dudando, o que tal vez seguimos titubeando al escuchar. Creo que la mayoría está familiarizado con frases como: nuestra boca tiene poder. Otra, declaro con fe, o decláralo con fe y sucederá. Por ahí otra que oíamos o decíamos antes: desata con tu boca un poder creativo. Otro, ¿qué tal? Llama las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? No las sabemos, etc. Ahora vamos a empezar con la palabra de Dios, y tenemos que un poquito dejar solo en claro, pero contundentemente, este tipo de ideas o falsas doctrinas. Proverbios 18, acompáñame en tu Biblia, por favor, y vamos a leer versículos 19 al 21. Por favor, sígueme con la mirada. Versión Reina Valera, Proverbios 18,
del verso 19 al 21. Y pon mucha atención en los primeros versículos, porque nos van a dar el contexto de este versículo tan mal usado. Dice así, ¿ya están ahí? Amén. Dice el verso 19: el hermano que ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar, es decir, como un castillo, un palacio. Del fruto de la boca del hombre, escucha, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y mira, en este contexto entonces viene el verso 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Me tomé la libertad de buscarlo y te lo quiero leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Escucha. Y si puedes seguir siguiendo nuevamente el verso 19, trata de hilarlo. Dice, restaurar la amistad de un amigo ofendido es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Los pleitos alejan las amistades como si fueran las rejas de las puertas de un palacio. Tu forma de hablar te alimentará. Lo que digas, escucha, te saciará. Y el verso 21, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Miren, en el contexto aquí está hablando de relaciones. Está hablando de la manera en la que nosotros nos relacionamos con nuestro prójimo. Y cierto o no, para relacionarte con alguien, las palabras son cruciales. Si no, no podrías relacionarte con alguien. Las palabras y el lenguaje que Dios nos dio son fundamentales. Lo que está diciendo este versículo, si tú y yo entendimos el contexto y volvimos a leer bien y escuchamos una nueva versión, ¿verdad? No está diciendo que nuestra boca tiene poder. En ningún momento dijo eso, ¿están de acuerdo? Lo que está diciendo es que yo determino o yo tomo la decisión, está en mi poder el decidir qué tipo de palabras voy a usar. Pero eso es muy diferente a decir que mi boca tiene poder. No es un poder oculto, ¿verdad? Que debemos desbloquear cambiando nuestra mentalidad y descubriendo que hay poder en nuestra boca como antes nos hacían creer, ¿verdad? Tienes que llegar a un nivel en donde, llegar al nivel en donde creas, porque al que cree todo le es posible y el que declara con fe va a suceder. Entonces cambia tu mentalidad, ¿verdad? Como hemos escuchado ahí grandes falsos maestros que enseñan esto y que no es verdad, no, y se apoyan en este versículo que no tiene nada que ver con un poder oculto en las palabras o un poder místico que se mueva detrás. Eso no dice no está diciendo la Biblia. Este versículo definitivamente no habla de este poder oculto. En realidad no existe un poder oculto en las palabras. Sino más bien este versículo habla, escucha, de la voluntad humana para hacer uso correcto de las palabras, para no herir, para no ofender, para no causar muerte, sino para edificar, bendecir y provocar vida. Y eso es muy distinto. En el contexto ya vimos que hay un problema de relaciones interpersonales, porque habla de un amigo, habla de un hermano, ¿sí o no? Donde hay una amistad fracturada, tal vez, ¿verdad? Dice, hermano ofendido. A lo mejor, sí, pecaste contra él, le dijiste algo que no debía hacer, lo ofendiste. Y hay pleitos, se causan pleitos. ¿Cuántos alguna vez han estado en pleitos familiares o con amigos? Híjole, qué triste y terrible es eso. Y cuando hay pleitos o contiendas, ¿por qué crees que es? Porque hay un mal manejo de palabras. Algo dijimos que no era correcto, ¿cierto? Y eso ocasiona que el corazón del prójimo, del hermano, se cierre y dice allí, como puertas de ¿qué? De un palacio. ¿Cómo son las puertas del palacio de Buckingham? ¿Tú crees que cualquiera puede meter la mano, abrir la reja y meterse? Pues no. Y a veces así se torna el corazón.
tan duro y tan cerrado que nadie puede entrar, ¿verdad? Y lo que está diciendo este versículo es que nuestra forma de hablar nos alimenta. Lo que tú y yo decimos y sale de nuestra boca, esas palabras, ¿qué crees? No salen y viajan nada más y llegan a la otra persona. Las palabras que salen de tu corazón también llenan tu propio ser, llenan quien tú eres. Ahora, aquí hay un asunto importante. Las palabras que yo hablo me alimentan, me llenan y me satisfacen, como dice este versículo. La pregunta es, ¿alimentan, llenan y satisfacen qué? ¿Qué alimentan, llenan o satisfacen? Y yo te pregunto, ¿la carne o el espíritu? Por ahí dijeron, no, la carne no. Pues sí, también, claro. Tus palabras alimentan tu carne. ¿De qué depende? De la decisión que tomes. ¿Qué palabras vas a usar? Si tú decides usar palabras adecuadas que bendicen, no vas a alimentar tu carne, vas a alimentar tu espíritu. ¿Vamos bien? Pero si tú usas palabras inadecuadas, ¿qué se va a alimentar en tu interior? Tu carne. Entonces viene este famoso versículo después de todo este contexto, porque los contextos ya aprendimos que importan, en donde simplemente se explica que Dios nos dio la capacidad de gobernar la lengua. Ahí no dice que nuestra boca tiene poder. Dice que nosotros tenemos poder de dominar la lengua. Eso es lo que está diciendo en realidad el versículo. Yo puedo dominar mis palabras. Así es de que no tomemos este versículo nunca como que el tema es el poder de la lengua. No, sino el poder que yo tengo sobre la lengua. ¿Queda claro esto? Por eso, ¿cómo se llama el título de nuestra enseñanza? Una boca sometida al poder del Espíritu Santo. Así es de que hoy vamos a aprender a someter nuestra boca. Vamos a aprender que podemos, que tenemos el dominio propio y el poder del Espíritu Santo para que nuestra boca se someta a lo que Él quiere. Y esto es lo primero que debemos entender. Ahora lo segundo, vamos, es igual de importante. Romanos 4. Romanos 4, vamos rapidísimo allí para ver lo segundo que necesitamos limpiar en cuanto a esta enseñanza de la boca. Hemos estado estudiando estos capítulos y de hecho esto que vamos a leer fue la última clase que vimos. La última enseñanza de Romanos es justo este pasaje. Ya lo vimos. Romanos 4, verso 16. ¿De qué está hablando? Tú recuerdas el contexto de Romanos. Ya en estos capítulos, ¿de qué se está hablando? De la justificación por la fe. ¿De qué más está hablando? Que Abraham, ¿qué recibió? La promesa por la fe. Ese es el tema. Escucha, ese es el tema. Y tú y yo ya tenemos evidencia que el contexto desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, Pablo está abordando el tema de que éramos condenados, judíos y gentiles, de que ahora por la fe en Jesucristo somos justificados, judíos y gentiles, y que Abraham es padre por la fe, tanto de judíos como de gentiles. ¿Está claro que ese es el contexto? Ahora escucha, verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual, escucha, es padre de todos nosotros. Verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, se cierra paréntesis, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí está el segundo sustento que las personas que creen en decretos usan. Hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Ahora escucha, según este versículo y según el contexto, ya dijimos, justificados por fe, la promesa hecha a Abraham, vamos a volver a leerlo. Pero quiero que hagamos el siguiente ejercicio. En tu Biblia, en el verso 17 hay un paréntesis.
Vamos a leer el pasaje sin el paréntesis. ¿Sí queda claro? Nos vamos a saltar el paréntesis. ¿Está bien? Vamos a leer. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros delante de Dios. ¿Ya vieron? Esa es una frase completa. Si quitamos el paréntesis, dice que Abraham es Padre de todos nosotros delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hay que hacer preguntas. ¿Quién es el Padre de todos delante de Dios? Abraham. ¿Quién creyó? ¿A quién creyó? ¿Quién da vida a los muertos? ¿Quién llama las cosas que no son como si fuesen? Dios. ¿En dónde dice que tú y yo tenemos derecho a llamar las cosas que no son como si fuesen? En ningún lado. Segundo versículo, y únicos, tanto el poder está en la lengua como para sustentar de manera equivocada que nuestra boca tiene poder. Hermano, dilo conmigo, mi boca no tiene poder. Yo tengo el poder de decidir qué palabras van a salir de mi boca. ¿Sí queda claro esto? Entonces, lo que tú hables, declares, decretes, confieses, aunque sea con fe, no necesariamente se va a cumplir. No, porque nuestra boca no tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y muchos dirían, pero entonces ¿puedo confesar la palabra de Dios y se va a cumplir? Depende. Porque si ya estos dos versículos los malinterpretaron, ¿qué nos hace pensar que no van a malinterpretar otras cosas que confiese su boca? ¿Sí me explico? Hay que tener cuidado con esto. Entonces ya quedó muy claro que estos dos versículos que literalmente eran el sustento quedaron fuera. Simplemente esto quiere decir que a nosotros no nos fue dado la capacidad de llamar las cosas que no son como si fuesen. Solo Dios hace y nosotros solo podemos poner nuestra fe en lo que Dios dice y obedecer. ¿Sale? Entonces ya aprendí estas dos cosas. Que puedo controlar las palabras que voy a usar y que solo Dios tiene la capacidad de llamar las cosas que no son como si fuesen. Ahora sí estamos listos para empezar. Santiago capítulo 3. Vamos a poner allí toda nuestra atención, ya sin toda esta maraña en nuestra cabeza. Pon atención, Santiago, capítulo 3, verso 1, va a confirmar justo lo que estamos hablando. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Escucha el 2, porque todos ofendemos muchas veces. Amén. Sí nos pasa. Escucha, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Fíjense a qué aspiramos, ¿verdad? Dice después, capaz también de refrenar, ¿qué cosa? Todo el cuerpo. Y esta parte, hermanos, de capaz, justamente ese es el poder que se habla en Hebreos. No el poder que hay en nuestra boca, sino la capacidad o poder que yo tengo de controlar y refrenar mi lengua. Ahora, el verso 3 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. ¿Para qué? ¿Para qué qué? No. ¿Freno para que se desboquen? Freno para que no se desboquen. Pero ahí la palabra que dice. Eso. Ponemos freno en la boca para que nos obedezcan. ¿Un caballo es más poderoso que un ser humano? Por mucho. Por mucho. Y francamente no sé cómo se llama el que le meten al pobre caballo en la boca, ¿va? Que va a las riendas. Pues aquí dice freno, ha de tener otro nombre. Espero que alguien lo averigüe algún día y me lo comparta. ¿Verdad? 100 cosas que no sabías, ¿va?
Y ahí dice, ¿cómo es posible que con un instrumento tan pequeño seamos capaces de domar y dominar y controlar a un animal tan poderoso? Y dice, y dirigimos así todo su cuerpo. Ahora mira el ejemplo que está a punto de poner Santiago en el verso 4. Mirad también las naves, o sea, los barcos, no las naves espaciales, no vayan a confundir, por favor. Dice, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde, ¿qué dice ahí? El que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué sería un timón de un barco sin el piloto? ¿Qué sería? Catástrofe. ¿Están de acuerdo? Entonces, no es que en sí el timón se maneje solo y el timón tiene un poder místico. ¿Están de acuerdo? ¿Quién gobierna el timón? El capitán. Este versículo tan simple nos está enseñando que nuestra lengua, que es el timón, no es la que manda. Por eso la boca no tiene poder. Porque la lengua no manda. Quien manda eres tú. Y quien decide bajo qué someter tus palabras eres tú. Ahora una cosa es que yo diga, yo voy a ser el timón, ¿verdad?, de mi barco, voy a gobernar mi lengua. Bueno, te voy a dar un consejo, lo más adecuado es que le dejes el timón a Jesús. Porque a veces queriendo tomar el timón, no sabemos ni pilotear, no sabemos ni a dónde dirigir nuestras palabras, ni cómo usarlas. Y es cuando les damos un mal uso. Entonces tú y yo, de acuerdo a esto de Santiago, tú y yo tenemos el poder, sí, de controlar la lengua. Así como un capitán controla el timón de un barco, yo decido qué sale de mi boca. A veces nos ha pasado que en el furor del momento y enojados decimos algo que no debimos decir, ¿verdad? ¿Y cuál es la excusa? Es que estaba enojado. Lo que sucedió fue que soltaste el timón. Entonces, si la boca tiene poder, si le vamos a atribuir poder a la boca, entonces quiere decir que a veces la gobierna Satanás o qué. ¿Sí me explico? Hay que tener cuidado. Es algo que el Señor nos va a pedir a nosotros cuentas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La enseñanza de Santiago se centra en la voluntad del hombre y en la capacidad de decidir sus palabras. Aquí el problema, hermanos, no es el poder de la boca. Aquí el problema es el uso y el ejercicio de mi voluntad. Tenemos que aprender a decidir lo mejor. Y en el pasado creíamos, ¿verdad?, que solo con declarar con fe se iba a producir un poder sobrenatural. Eso pensábamos, para que cambiaran nuestras circunstancias. Pero hoy hemos aprendido que la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Sin embargo, escucha esto, Dios nos ha llamado ¿a qué cosa? Nos ha llamado a estudiar, a aprender, creer y obedecer la palabra. Si te gusta anotar, anótalo. Dios te ha llamado a estudiar, a aprender, creer y obedecer la palabra. Nunca a declararla. Dios no nos ha llamado a declarar la palabra. ¿Sí quedó claro? Nos ha llamado a muchas otras cosas con la palabra. Ya las dije, estudiar, aprender, incluso hasta métele ahí, memorizar, creer y obedecer la palabra, pero no a declararla. ¿Ok? Seguimos. Las palabras que salen de mi boca, hermanos, no van a tener peso alguno para el bien si no van acompañadas de una transformación interna del Espíritu Santo. Lo voy a volver a repetir porque esto es muy importante. Las palabras que salen de mi boca no tendrán peso alguno para bien si no van acompañadas de una transformación interna del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Jesús habló de esto en Mateo 7. Vamos ahí, por favor. Mateo capítulo 7. Verso 15. El título es, ¿por sus frutos qué? Los conoceréis.
Mateo 7, a partir del verso 15, dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Aquí el Señor ya está empezando a aclarar y a avalar esto que acabo de decir. El corazón de la persona que habla importa. ¿Sí se dieron cuenta? Dice, va a haber gente, falsos profetas, que van a venir a hablar. ¿Qué es profetizar? Hablar supuestamente las palabras de Dios, ¿verdad? Palabras. Dice, van a venir profetas, pero son falsos. Y estos vienen vestidos de ovejas. Pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Está hablando de la calidad de esa persona. Verso 16, entonces dice Jesús, ¿cómo vamos a saber la diferencia? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y él usa un ejemplo muy común. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué le pasa? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La enseñanza sigue, hermanos. Verso 21. No todo el que ¿qué? Escucha, no todo el que ¿qué? Me dice Señor, Señor. ¿Con qué decimos Señor, Señor? Con la boca. ¿Es bueno decirle a Dios, Señor? Es bueno reconocer y decir, Jesús, tú eres mi Señor. ¿Sí? ¿No se acuerdan de esa canción de Marcos Witt? Era de mis favoritas. Cristo es mi Señor. ¿Se acuerdan? No me da temor. ¿Con qué uno canta? Con la boca. ¿Con qué uno declara esas cosas? ¿Okay? ¿Estoy declarando cosas malas o buenas? Buenas, Cristo es mi Señor. Pero ¿qué les dije yo? Las palabras que salen de mi boca no tendrán peso alguno para el bien si no van acompañadas de una transformación interna del Espíritu Santo. Escucha eso, Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego el 22, muchos me dirán, ¿cómo? Muchos me dirán, ¿cómo le van a decir? No, con la boca. Con la boca, con palabras. ¿Sí? Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no qué? Profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y luego dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ve el 24. ¿Qué uso le debemos dar a las palabras? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, esto es tremendo porque vemos aquí personas que profetizaron. Ese va a ser en ese día. Dice que Jesús va a haber gente que le va a decir, Jesús, en tu nombre profetizamos. Y esas personas, ¿con qué profetizaron? Con la boca. ¿Profetizaron algo malo? No, seguramente sacaron algún versículo y alguna bendición de su boca. Luego dice ahí, Señor, nosotros echamos fuera demonios. ¿Con qué echaron fuera demonios? Con la boca, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús además. Y luego dice, hicimos muchos milagros. ¿Con qué? Con la boca, porque declararon sanidad. Seguro oraron por esas personas y dijeron, yo declaro sanidad y desato que... Pero ¿qué pasó al final? Nunca conocieron al Señor. La palabra de Dios nunca cambió ni transformó sus corazones para salvación.
Entonces, las palabras, incluso buenas que yo digo, si no vienen acompañadas de una transformación interna del Espíritu Santo, no nos van a servir para nada cuando estemos frente a Jesús. Señor, yo declaré en tu nombre. ¿Es lo mismo? Señor, yo oré en lenguas. ¿Quién sabe qué lenguas? Y Jesús va a decir, nunca os conocí. Creo que no hay pasaje más duro que este. No hay pasaje más duro que este, en donde dé evidencia cómo es importante las palabras. Dice el autor de Hebreos, no sé si lo has oído, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es otro versículo que la gente toma. Pero ahí dice, fue Dios, que con su palabra, el que tiene poder creativo es Él, no yo tampoco. Así es de qué nos sirve supuestamente desatar un poder creativo o declarar profecías, o orar con nuestra lengua en lenguas, cuando en realidad no hay un cambio interno en nuestro corazón. Yo no soy llamado, hermano, a declarar la palabra con fe, sino a obedecer la palabra con fe. A eso soy llamado. Lo estamos viendo en la mañana en el discipulado. ¿Qué dice? Por tanto, id a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que declaren todas estas cosas. Dice ahí. Así dice. ¿Qué dice el texto? Enseñándoles a que guarden estas cosas que os he mandado. No soy llamado a declarar la palabra, soy llamado a obedecer la palabra. Por lo tanto, hermano, cuando permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida por medio de su palabra, que transforme nuestra mente, nuestro corazón, actitudes, acciones, eso va a dar evidencia de que la palabra implantada en mi corazón pesa, de que es genuina, de que es real. Dice ahí que la palabra de Dios, por la palabra de Dios fuimos salvos, ¿cierto o no? Por la palabra de Dios recibimos vida. Y por la misma palabra también dice que somos santificados y limpiados. Santiago 1:21, solo anótalo. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios nos salva. Es una palabra que se implanta como la semilla del sembrador. Literal, el Señor explicó la parábola. Dijo, la semilla es la palabra. Y cuando da fruto, limpia, santifica, purifica. Pero ¿qué se necesita según Santiago? Recibirla con mansedumbre. Ahora, ve buscando Mateo 15 en lo mientras. ¿Qué vamos a ver ahí? También vamos a ver que Jesús dijo que no es lo que entra por la boca del hombre lo que lo contamina. ¿Cuántos se acuerdan? Dice, si no es lo que sale de la boca del hombre. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué algo que está adentro puede contaminar? ¿Cómo algo que está adentro puede contaminar? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo entró ahí? Jesús está hablando eso en Mateo 15, ahorita lo leemos. Pero Él está planteando, no es lo que entra, porque el tema ahí era alimentos impuros, inmundos. ¿Ah? Más que alimentos inmundos era que los discípulos no se lavaban las manos. Decían que eran las manos cochinas y un virus, una bacteria, pues se les va a dar una infección en el estómago. Y Jesús decía, es que no es lo que entra por la boca lo que contamina, es lo que sale. Pero ¿cómo lo que sale me va a contaminar? Eso querría decir que lo de adentro está enfermo, lo de adentro está contaminado, lo de adentro está podrido. ¿Qué crees? Sí, y se llama depravación total. Porque por dentro estábamos podridos, muertos en delitos y pecados. Y si hoy hemos renacido, se supone que ya no estamos muertos ni podridos por dentro. Entonces lo que salga de nuestra boca no debería ser contaminación. Vamos a leer Mateo 15, verso 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. La única razón por la cual saldría algo contaminado es porque el corazón está contaminado, el corazón está roto. Y ahí dice Jesús, verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué está enseñando Jesús aquí, hermanos? El verdadero problema. El verdadero problema de por qué salen cosas malas de nuestra boca. Y ese es el corazón. Jesús está diciendo que es de ahí de donde sale lo malo. Y lo hace porque el ser humano sin Dios, ¿cómo está? Dijimos, muerto, esclavo, vendido al pecado, sometido al pecado. Por eso, ¿qué puede salir solo de su boca? Maldad. ¿Vale? Y eso entonces nos lleva a preguntar, ¿cómo puede salir algo bueno y limpio de mi interior? Ya vimos cómo sale algo malo por la depravación total, pero ¿cómo sale algo bueno y limpio de mi interior? Con el nuevo nacimiento, exacto. Y Jesús decía, el que crea en mí, de su interior, ¿qué? Correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Y no está de más decir limpia. Limpia, porque el interior cambió. ¿Por medio de qué? De la obra regeneradora del Espíritu Santo, cuando Él trajo vida espiritual a nuestro ser. ¿Verdad? Por la fe fuimos salvos. Y por eso decíamos que las palabras de mi boca, vuelvo a repetir, no tendrán peso alguno si no van acompañadas de una transformación interna del Espíritu Santo. Así es de que el asunto de la lengua, hermanos, tiene que ver con un cambio interno permanente. Un cambio interno permanente. No solo con mentalizarse, ¿verdad? No solo con disciplinarse, hacer repeticiones vanas cada mañana, ¿verdad? Siempre lo uso de ejemplo, no sé si recuerdan a este actor Steve Carell, de la película Todopoderoso, donde según es el como un Noé, ¿verdad? Y busqué el videíto porque nunca me acuerdo qué es lo que él decía. Ya lo busqué. Dice, soy exitoso, poderoso, guapo y feliz. Ya se va y regresa. Exitoso, poderoso, guapo y feliz. ¿Ah? Y así salía. Listo para un buen día. Es decir, ya dije mis mantras, ya me mentalicé. Y incluso a algunos de nosotros antes nos pasaba, ya me mentalicé, hasta me hice mi licuado de chocobanana o de chocomilk. Ya con eso, miren, quien se me ponga. Y tal vez ya no decimos los mantras, pero a veces en nuestro proceder y a veces en nuestra actitud pensamos así, ¿verdad? Creemos que somos, híjole, wow. Y en lugar de decir exitoso, poderoso, guapo y feliz, yo te pregunto, ¿no deberíamos despertar cada mañana sin olvidar y decir, soy un pobre, ciego, desnudo, infeliz? Creo que eso sería mejor, ¿verdad? En vez de decir exitoso, poderoso, guapo, feliz, pobre, ciego, desnudo, infeliz. Y eso nos va a llevar a diario depender totalmente de nuestro Dios. No te estoy diciendo que te levantes derrotista, ¿verdad? Así de, no, te estoy diciendo que te levantes consciente de que dependemos del Espíritu Santo para todo lo que hacemos. Y esta fue una reprensión a creyentes. El Señor les dijo, son pobres, ciegos, desnudos, aunque ustedes se creen ricos y dicen, no tengo necesidad de nada. La iglesia a la Odisea.
Más abajo, Santiago 3, no sé si sigas allí, pero vamos a leer verso 6. Sigue hablando de la lengua. Santiago 3, 6 en adelante dice que la lengua dice, es un fuego. Y luego dice, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Qué declaración tan dura! Dice Santiago respecto a la lengua. Fíjate, sigue diciendo el verso 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y después él viene con la exhortación, Santiago, y nos dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Repite lo mismo que Jesús dijo. ¿Sí se dieron cuenta? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Quien es sabio, dice el siguiente versículo, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y es la segunda vez que sale esta palabra mansedumbre, porque eso es lo que necesitamos, hermanos, dejarnos guiar por Dios en mansedumbre, que nuestro corazón esté dispuesto a dejarse enseñar por el Padre. La buena conducta leímos ahí en Santiago, ¿verdad? La buena conducta en mis obras, ¿qué crees? Van a brotar. ¿Cuándo van a brotar las buenas obras? Según Santiago, ¿cuándo qué? Gracias. Cuando sea manso. Dicen, no es que por más que intento portarme bien, no puedo. Eso es por falta de mansedumbre. Medítalo. Papás, cuando nuestros hijos no quieren obedecer, ¿te ha pasado? Desde chiquitos. ¿Qué les falta? Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Dejarse guiar. Dejarse guiar por sus papás, dejarse guiar por Dios. Y nosotros igual, porque somos hijos y Él es nuestro Padre. Y si no tenemos mansedumbre, las buenas obras no van a brotar. La mansedumbre es esa cualidad de carácter en donde yo muestro disponibilidad para que el Espíritu Santo me guíe. Estoy dispuesto a que el Espíritu me guíe, a que me diga en qué me equivoqué. Ese es el sello de los hijos de Dios. Y ese es el fruto que no se puede esconder. Es evidente a todos los que te rodean. No olvidemos entonces que nuestras palabras dan evidencia de quiénes somos. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces tus palabras, tu conducta, tus obras demuestran quién tú eres. Por eso necesitamos refrenar nuestra lengua del mal. Mateo 12. Mateo 12. Verso 34. Cuando leí este versículo que estaba yo preparando, me cayó el 20 y dije, caray, ahora entiendo por qué Jesús usaba esta frase. Ahora entiendo. ¿Ya están ahí? ¿Cómo le dijo Jesús a los fariseos? ¿Cómo? Verso 34. ¿Así les dijo? Generación de víboras. ¿Cómo nos enseñó la maestra en primaria a leer este texto? Ay, hermana, qué hostil. Generación de víboras. Claro, con signos de admiración, denotando intensidad. Y ahora entiendo. Jesús dijo, ¿cómo podéis qué? Usar la boca mal. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos?
Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, vuelve a decir, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda, hermano, escucha, enséñale esto a tus hijos. Primero tú y yo hay que aprenderlo y hay que enseñarlo a nuestros hijos. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué tremendo. Y vamos a acabar con dos pasajes más. Efesios 4. Vamos a Efesios capítulo 4. Gálatas, Efesios. Y en el verso 17, léanme el título de su Biblia. La nueva vida, ¿en quién? En Cristo. Dice así, esto pues digo. Y Pablo, en su calidad de apóstol, dice y demanda, y requiero en el Señor. Recuerden que esa función apostólica de esa época era poner en orden las iglesias locales también. Establecer la doctrina, establecer el gobierno eclesiástico que se iba a establecer en ese lugar. Y por eso él, con toda autoridad, dice, requiero en el Señor. Y ahora sabes cuál es la labor de nosotros como pastores y autoridades espirituales, que esto se cumpla también. Entonces, esto es algo que el Señor nos está demandando como iglesia local. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, hermanos de Vineyard, que ya no anden como los otros gentiles, o sea, los paganos o mundanos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer? Despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y mira a dónde se dirige ahora. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Con qué mentimos? Con la boca. Y por eso dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Airaos. ¿Cómo sabe la gente que nos enojamos? Por la boca. Claro. ¿Verdad? Airaos, pero no uses tu boca para pecar. Eso está diciendo. ¿Sí está claro? Y obviamente todo tu cuerpo y toda tu conducta. Seguimos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y mira el 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué nos puede el Señor, a través del ministerio apostólico de Pablo, por qué el Señor nos puede requerir y ordenar esto, hermanos? Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Por qué? La razón es muy simple. ¿Por qué? No está ahí en el texto, solo es un poquito que mediten. ¿Por qué el Señor nos puede demandar y requerir y decirnos como mandato que nada corrompido salga de tu boca? ¿Por qué? ¿Qué nos pasó por dentro? ¿Estamos podridos, Leti? Ah, no, pero ¿qué nos pasó? Dije. Porque ya hay una nueva naturaleza. Por eso el Señor nos puede requerir. Te ordeno, te mando, te exijo. Y tan te exijo y te demando que un día te voy a pedir cuentas de cada cosa que hablaste. Tan tengo el derecho de.
¿Sí está claro esto? No lo tomes a mal. No, ay, nos prohíben ahí en el cristianismo. No. Acuérdate que es por amor. El Señor lo hizo por amor. Ni lo merecíamos. Velo de este lado. Hoy tenemos el privilegio de bendecir a otros. Hoy tenemos el privilegio de edificar a otros. Hoy tenemos el privilegio de amar a otros con palabras dulces, con palabras tiernas. ¿Cuesta trabajo? Claro que cuesta trabajo, porque aprendimos a hacerlo a la mala. Así lo aprendimos, desafortunadamente. Pero afortunadamente hoy tenemos al Señor criándonos, llevándonos de la mano, con su espíritu morando dentro de nosotros. Por eso Él puede exigirnos decir, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar, ¿qué? Gracia a los creyentes. Mira qué va a pasar si tú y yo no hacemos caso. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31 sigue, quítese de vosotros toda amargura. ¿Cómo se nota cuando alguien está amargado? Por la boca, por lo que dice. Enojo, ya dijimos. Ira también. Gritería, ¿cómo sabe que uno está gritando? Pues por la boca. Maledicencia, por la boca. Toda malicia, por la boca. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo el Espíritu no se va a contristar si Él es el sello que mora permanentemente en ti y Él está ahí escuchando cada cosa que decimos? ¿Cómo no se va a contristar? Gracias a Dios que es persistente. Gracias a Dios que es fiel, ¿verdad? Y que en cuanto sale algo malo de nuestra boca, ¿qué pasa inmediatamente? Y espero que lo sientas, viene una reprensión a nuestra mente y a nuestro corazón. Y decimos, chin, ya metí la pata. A lo mejor no al momento, pero después de que pasó el furor, el enojo, ya nos vamos a nuestro cuarto, azotamos la puerta y entramos y ahí estamos jadeando de enojo, ¿verdad? Y te empieza el Espíritu Santo. Y dices, bueno, con ese mismo fervor, ímpetu y pasión que veníamos enojados, regrésate. Y ahora abre tu boca, porque tú tienes el poder del Espíritu Santo para revertir, sanar, pedir perdón, corregir lo que acabas de regar. Hay que hacerlo. Sé valiente, te animo a que lo empieces a practicar esta semana. Vale la pena. Cuesta trabajo mucho. Cuesta trabajo ser valiente y asumirlo, sí, que crees que sí, muchísimo. Y eso es tomar tu cruz cada día. Eso es aprenderte a negar a ti mismo. Pero vamos a poder mostrar, dice ahí, me encanta eso, dar gracia a los oyentes. ¿Cómo es posible que el Señor, después de quien fuimos, nos use para poder transmitir su gracia y que otros vean ese amor misericordioso y tierno hacia otras personas? Esa paciencia, esa tolerancia, no ese juicio, esa crítica, esa afrenta o ese insulto, ¿verdad? Que ganas no nos faltan a veces de decir, es un tal por cual. No, somos capaces hoy por quienes somos. Y olvidé decirlo hace rato, pero tan el Señor nos puede exigir y demandar que no salga nada corrompido de nuestra boca. ¿Sabes por qué? Porque el Señor simplemente nos va a decir, te lo puedo exigir y demandar porque ya no eres el que eras antes. Ese ya murió. Ya no eres ese, ya no necesitas recurrir a ese que tú eras, porque ya quedó muerto, ya quedó sepultado y ya renació a una nueva vida. Así es que les animo, hermanos. Y por último, Efesios capítulo 5. Ahí adelantito. Verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo hablaría Dios? ¿Cierto no les ha pasado que tus hijos repiten todo lo que dices cuando son en cierta edad? Y luego te meten en problemas. ¿Qué? Mi papá dice así. Sí. Dices, ¿para qué abrir la boca? Pero ¿por qué no aplicarlo para el bien? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hablemos como el Padre habla.
Andad en amor, verso 2, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué dice ahí? Ni aun ¿qué? Ni aun se nombre, es decir, no lo hables. No hables de esas cosas. ¿Por qué crees? Porque el Señor es sabio y sabe el poder de la influencia de la palabra. ¿Sí me explico? Lo que las palabras pueden marcar. Lo que las palabras pueden definir. Dice, ni hablen de eso. Sigue diciendo, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿cómo ahí? Ahí hay una manera de usar bien la boca. Acciones de gracias. ¿No dice la palabra que demos gracias por todo? Y en todo. Y cuando nos pasa algo equivocado, algo malo, algo que dices ya es el fin del mundo, ¿cómo deberíamos decir? Gracias, Señor, porque es el fin del mundo. ¿Verdad? Sí, la verdad. Si fuera literal. ¿Verdad? Me refiero a que ya no veo salida, Señor, pero gracias. Claro. Porque entonces habla de que hubo un cambio interno en mi corazón. Porque sabéis que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, es lo que yo te decía, en otro tiempo, antes erais tinieblas, mas ahora que somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Segunda cosa, sino más bien reprenderlas. Debemos andar en acción de gracias y debemos reprender las cosas que son pecaminosas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermanos, tampoco usemos ya ese, ya cuéntame para orar por él. No, es vergonzoso. Es vergonzoso hablar de los pecados de alguien más, porque no va a edificar la conversación. ¿Sale? Seguimos, más todo, ya casi acabamos. Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y mira qué provoca ser llenos del Espíritu Santo. Verso 19, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, todo esto involucró mi lengua, mi forma de hablar, mis palabras, mi boca. Por eso es que la palabra debe permanecer y abundar, ¿verdad?, en nuestros corazones. ¿Acaso no dice la palabra que la palabra de Cristo more como? En abundancia. ¿Por qué? Para que eso sea lo que sale de nuestro corazón. Así es de que vete con esto. La manera en que puedo someter mi lengua al Espíritu Santo es llenándome de su palabra. No de balde Jesús, cuando oró por sus discípulos, despidiéndose de ellos, Juan capítulo 17, él oró al Padre. Ahí está la oración de Jesús. ¿Y qué dijo? Preciosa esa oración. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y que esa sea nuestra oración. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, hoy, Señor, queremos reconocer nuestras fallas al usar nuestra boca. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque eso nace de un corazón que todavía, Señor, no ha terminado un proceso de santidad, de santificación. Pero hoy queremos abundar más en tu palabra. Hoy queremos ir más allá, Señor. Ayúdanos a que en esas áreas en donde aún, Padre,
estamos creciendo, lo podamos hacer pronto, que le podamos darle peso e importancia a las palabras que salen de nuestra boca. Señor, hoy hemos entendido que hoy tenemos el poder y la capacidad de refrenar nuestra lengua, porque ya no somos quienes éramos antes, porque nos has hecho renacer para una esperanza viva, porque has mudado nuestro corazón, estás transformando nuestra mente. Te damos gracias por esa obra de tu Espíritu Santo y perdónanos si hoy podemos recordar o reconocer tiempos en donde hemos contristado tu Santo Espíritu. Padre, perdónanos con todo nuestro corazón, ayúdanos, te pedimos, a ser conscientes de nuestras palabras. Si son palabras que no van a edificar, que van a hablar mal de alguien, que van a difamar, que van a destruir, que son mentira, que son chismes, quejas, murmuraciones. Padre, perdónanos. Si son percepciones equivocadas también, perdónanos, Señor. Hoy limpia, Señor, mi corazón. Pídele al Señor de manera personal, porque cada uno de nosotros sabemos en que hemos fallado. Pídele, Señor, perdóname, perdóname, porque sigo siendo prejuicioso. Perdóname porque en mi cabeza me quedo con ideas, Señor. Pienso ciertas cosas de los hermanos cuando veo actitudes. En vez de ser valiente y acercarme a ellos, Señor, y edificarles, preguntarles simplemente cómo están. Ayúdame a crecer, porque esta es mi familia. Porque estos son mis hermanos, Señor. Aquellos donde tú decidiste sembrarme. Ayúdame a crecer, te lo pido, Señor. Como pastor también, ayúdame a edificar a cada uno de mis hermanos y amigos aquí. Límpianos, santifícanos, Señor. Que haya temor en nuestro corazón hacia ti cada vez que abramos la boca, sabiendo que vamos a dar cuenta de cada palabra. Y Padre, que ese día que estemos ahí, salga solo en evidencia lo que tú hiciste en nosotros, la obra que hiciste en nuestro corazón, las palabras que tu Espíritu Santo guió en nuestra vida para hablar, no las que nuestra carne. Así es de que hoy pedimos tu gracia, pedimos tu favor, porque en ti lo podemos lograr, mi Dios. Gracias por ser nuestro Padre y estar al cuidado de nosotros en esta área. Y ayúdanos, Señor, a entrenar nuestra boca. ¿Cómo, Señor? Llenándonos de tu palabra cada día, amando más tu palabra. Que sea ella todo el día nuestra meditación, Señor. Y que nos deleitemos en ella, que la podamos amar, sabiendo lo que produce, Señor. Permítenos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, Señor. Hoy te lo pido, Padre amado. Somete nuestra lengua al poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.